Bueno, buenas tardes. Pocos, pero bien avenidos, ¿eh? Sobre todo porque tiene así más mérito, ¿no? El hecho de que estemos aquí los que estamos por interés, porque queremos escucharte, David. Y todos son de la casa, salvo... ¿Es la primera vez que viene? Sí, soy Estupendo. Pues bienvenidos, sobre todo a los que visitan por primera vez IESA. El resto son gente de la casa, algunos doctorandos, como ya te he dicho. Yo soy Eduardo Moyano, he sido director del instituto durante 4 años. Tenemos con nosotros la presencia del profesor Pérez Ciruela, que ha sido el creador de este centro, fundador de él y director durante muchos años, y artífice de que estemos en este edificio tan bonito en un lugar tan emblemático de la ciudad de Córdoba. Darte la bienvenida, David, por venir a esta jornada de reflexión sobre qué se puede hacer realmente desde los ayuntamientos, desde la política municipal, para transformar la realidad social de los municipios. Llevamos ya 2 sesiones, ¿no? Esta es la tercera, donde hemos tenido debates muy interesantes. La semana anterior fue Ricard Gomá, que vino del Ayuntamiento de Barcelona, había tenido una presencia muy activa como concejal responsable de la política social del Ayuntamiento de Barcelona, y hoy contamos con la presencia de David Lucas. David Lucas actualmente es concejal en el Ayuntamiento de Móstoles, ha sido y es, de hecho, el portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Móstoles, fue también, según me estaba contando, portavoz del grupo socialista en el Ayuntamiento de Madrid durante ¿qué legislatura? ¿Hace 2 legislaturas? No, la anterior legislatura. La anterior legislatura fue portavoz del grupo la última de Gallardón, socialista, y luego estuviste en Getafe, en el de vicealcalde en el Ayuntamiento de Getafe. Además de su actividad política en la política municipal, él es profesor en la Universidad Carlos III de Fundamentos Jurídicos, según me ha comentado. Por lo tanto, combina, al igual que Ricard Gomá nos contó la semana pasada, pues combina su actividad política activa con su actividad también académica, lo cual creo que es una buena combinación, no demasiado frecuente, pero siempre que tenemos la oportunidad de contar con una persona con ese doble perfil académico y político, creo que es digno de reconocerlo. Y sin más, agradecerte que estás aquí y darte la palabra para que puedas pues disertar sobre tu experiencia en el Ayuntamiento de Móstoles, y también comentar que vas a ser el candidato, o eres ya el candidato del Partido Socialista a la alcaldía del Ayuntamiento de Móstoles, con lo que eso significa de expectativas de cara a las próximas elecciones. Así que sin más. Muy bien. Yo, en primer lugar, muchas gracias al Instituto de Estudios Sociales Avanzados por haberme invitado, a Eduardo, por supuesto también a los aquí presentes, y a Ernesto, que fue quien me llamó, con el cual pues comparto ya muchos años de cuando estábamos en el Getafe y pusimos en marcha, y él nos ayudó, la experiencia de presupuestos participativos hace ya, creo que son 12 o 13 años. Y fue una experiencia muy novedosa que, si queréis, luego también podemos comentar y analizar. Cuando me llamó y me mandó la documentación sobre lo que íbamos a hablar, que era que si pueden los gobiernos y las instituciones transformar la realidad social, no sabía muy bien cómo enfocarlo, porque no sabía muy bien si lo que queríais era la experiencia en el Ayuntamiento de Móstoles o un análisis más en profundidad de lo que yo creo que está pasando ahora con lo que es la democracia, la evolución que ha tenido y los problemas que hay en la democracia representativa en relación con la democracia participativa y el desapego de los ciudadanos, de las ciudades, de los gobiernos y también de las soluciones que desde las instituciones y los partidos políticos se están dando a los graves problemas existentes en el municipio. Es por eso que lo que opté es por hacer primero un análisis y contextualización de lo que yo creo que ha sido la evolución de nuestro sistema democrático actual hasta el momento en el que vivimos, que además académicamente, por lo menos en lo que respecta a la Facultad de Derecho, en la Carlos III, de la cual yo pertenezco, pues es un debate que se está dando con mucha intensidad entre los profesores académicamente,
y también entre los profesores académicamente y también en relación con el mundo de la política para buscar soluciones a esta crisis que en estos momentos tenemos, que no solamente es social, económica, sino que también ha derivado en una crisis política acentuada pues, por todos los problemas de corrupción y de falta de transparencia que está habiendo en las instituciones. Entonces, esa es una primera cuestión que quiero tratar. Segundo, no solamente quiero analizar eso, sino qué alternativas podemos plantear en relación con el problema de la democracia representativa y la participación ciudadana o la democracia participativa, para luego también llegar a la conclusión, que es ya el avanzo, de que yo creo que sí, que desde las ciudades se puede seguir transformando socialmente a pesar de las muchas dificultades, no solamente por lo que os he comentado, sino también porque nos afecta mucho la globalización, cada vez se toman más decisiones a nivel global y las ciudades tienen limitada su capacidad de actuación de cara a la búsqueda de esas soluciones. Eso es el marco en el que me voy a mover, el marco que voy a hacer y, por supuesto, voy a intentar contestar a todas las preguntas que se me trasladaron en relación más ya con el devenir diario en relación con esto, con la democracia participativa y la democracia representativa. Empezar diciendo la contextualización que os hacía mención antes, que yo creo que son muchos los cambios sociales, políticos, económicos que se han producido a lo largo de los últimos años. Pero sí quiero partir de la base de lo que yo entiendo que ha sido el devenir de la democracia hasta el momento. Y yo, por lo menos cuando yo les hablo a mis alumnos que hablamos de este tema en profundidad, yo creo que ha habido tres fases fundamentales en lo que es el desarrollo de la democracia actual. Una primera fase, que seguramente que todos conocéis, es tras la Revolución Francesa y después de la configuración de los estados liberales, esa fase en donde se concebía que democracia era igual a igualdad, era equivalente a igualdad, que todos los seres humanos eran iguales, que se identificaba al ciudadano con la propiedad, con el derecho de propiedad y se le daban una serie de derechos por ser propietario y a partir de ahí todos eran iguales y el concepto de democracia estaba unido al concepto de igualdad. Esa es una primera fase que se vivió pronto, se dio cuenta la sociedad que esa igualdad no estaba relacionada con la igualdad material. La igualdad jurídica, la igualdad de derecho, no estaba relacionada con la igualdad material y se produce una segunda fase en donde grandes movimientos sociales a lo largo del siglo XIX y a principios del siglo XX pues provocan una reacción, provocan muchas tensiones y una disensión sobre el concepto de igualdad que había establecido pues, el Estado liberal o lo que es la concepción burguesa de la democracia. A partir de ese momento, y yo creo que quien hace una retrospectiva bastante buena desde el punto de vista jurídico de esta situación es un profesor italiano que se llama Paolo Grossi y en donde profundiza mucho sobre este aspecto y se produce un cambio de concepción en donde la igualdad ya no solamente es la igualdad jurídica, sino que se persigue la igualdad material, es decir, la redistribución de la riqueza, la redistribución de los bienes para que todo el mundo tenga capacidad de tener una vida mejor, con más condiciones que las que a este momento se ha llevado. Hay otro profesor que es Pio Caroni, es un profesor suizo, aunque tiene el nombre italiano, no de descendencia italiana, pero suizo, que también ha avanzado mucho en estos estudios desde el punto de vista jurídico. Él establece que la sociedad liberal se había dotado de un espacio jurídico con un gran movimiento a lo largo de todo el siglo XIX, como fue la codificación, para establecer un método jurídico que garantizara la igualdad. La codificación es muy hermética, es todo lo que está en el código es ley, lo que está fuera del código no es ley y lo que produce esa codificación es un desapego permanente, una desafección, un alejamiento de los problemas reales y de la igualdad material que se va produciendo. Pues bien, esta segunda fase, esa segunda fase en donde se busca la igualdad material y se produce una serie de movimientos sociales en el ámbito jurídico, en el ámbito político, que van conllevando un avance en lo que es la igualdad material. Unas veces con más tranquilidad, respetando lo que es la concepción del Estado liberal y en otras ocasiones mucho más virulento, como pasó con la Revolución Rusa y con otros movimientos mucho más contundentes.
Lo que sí que es verdad es que empieza a cambiar el concepto, y el concepto ya no es solamente la igualdad, sino sobre todo es la capacidad de redistribuir la riqueza. Es decir, democracia es igual a redistribución de la riqueza. Y una tercera fase, que yo creo que es la que estamos viviendo en estos momentos, estoy sintetizando mucho porque el tiempo y hay que hablar de muchas cosas, pero una tercera fase es la que estamos viviendo en estos momentos, que es la globalización. Es una globalización económica, política, cultural, que nos aboca a diferentes situaciones que hasta el momento no se habían vivido. Y esa globalización lo que ha conllevado, aparte de la política económica y cultural, son grandes cambios tecnológicos, el cambio de los métodos tradicionales de producción y una precarización en el trabajo sin precedentes desde hacía muchísimo tiempo. La sociedad se ha hecho mucho más inestable y esto ha afectado, creo, de una manera muy importante a la manera de relacionarse que tienen los ciudadanos con las instituciones y con las formaciones políticas. El individuo, el ciudadano, se ha apartado de las fórmulas tradicionales de participación y está reclamando otras maneras de participación. Sobre todo, no solamente las reclama porque esto ha provocado una fragmentación social, esto ha fomentado una fragmentación en la riqueza, en el bienestar, se ha roto esa unión que había entre democracia, redistribución de la riqueza y sobre todo bienestar social, y se vuelve para atrás en lo que se había ido consiguiendo a lo largo del siglo XX. Creo que antes, ante la desigualdad homogénea que existía en el siglo XIX, las respuestas eran unas respuestas colectivas en el intento de solventar esos problemas, y en estos momentos lo que hay es una desigualdad muy heterogénea y lo que hay un mosaico muy fragmentado de respuestas ante lo que tiene que ser la recuperación de parámetros de democracia que hasta el momento se han... Ahora mismo la dicotomía pobreza, riqueza, fracaso, éxito es un elemento que está al orden del día. Eso provoca, a su vez, una fragmentación en las condiciones de vida, en las condiciones de trabajo, y cada vez es más difícil dar respuestas colectivas ante estos problemas por esa fragmentación que ha provocado cambios en esferas productivas, sociales y familiares. Tenemos una crisis porque desde las instituciones no se buscan o no se encuentran respuestas ante esta situación. Desde las formaciones políticas cada vez es más difícil encontrar respuestas ante esta situación. Y si a todo ello se le añade la falta de credibilidad que supone pues, la corrupción, el clientelismo, la ineficacia, la ineficiencia en muchos casos, los programas incumplidos, los programas falsos, porque también existen, los grupos de presión y algunas otras dificultades, pues se nos presenta en esta contextualización inicial que acabo de decir, pues una realidad excesivamente compleja para poder encontrar soluciones. ¿Cómo ha afectado todo esto a las instituciones y a las formaciones políticas? ¿Cómo afecta todo esto a lo que se está viviendo en estos momentos en las instituciones y también en los partidos políticos, en la democracia representativa tradicional que hemos venido disfrutando hasta ahora? En primer lugar, yo creo que al tener un mercado y un poder económico globalizado, es cada vez más complicado buscar soluciones a las necesidades y a los problemas. No digo que sean imposibles, pero han cambiado muchos parámetros para encontrar esas soluciones como se venían encontrando anteriormente. Además, los grupos de presión, que antes eran muy locales, se han hecho más globalizados también, con más potencia, con más fuerza, lo que implica, por supuesto, una mayor incidencia y una mayor limitación, por otra parte, de las instituciones y de las formaciones políticas para dar respuesta. Solo hay que ver los periódicos, lo que prima es la macroeconomía y no la microeconomía y la solución a los pequeños problemas que vive la gente, los ciudadanos a diario. Todo esto, además, teniendo en cuenta que las instituciones están ancladas al territorio, sobre todo las administraciones locales. Están en el territorio, están viviendo día a día donde se producen los problemas, donde más intensamente se producen los problemas y con mayor virulencia se está sufriendo la crisis. Y allá donde hay más problemas, en muchas ocasiones hay menos respuestas o menos capacidad de encontrar las respuestas.
El tercer elemento que también está afectando de forma muy importante es la fragmentación institucional. Esa fragmentación institucional porque cada vez son más las instituciones interpuestas. Está la administración local, está la administración regional, está la administración del Estado, está la administración de la Unión Europea y casi todas juegan en el territorio, con lo que se hace más difícil la toma de decisiones también por la fragmentación institucional, que a su vez en las ciudades conlleva que en muchos casos haya situaciones de descentralización o de desconcentración de poder que también hace que la fragmentación aún sea mayor. Y el cuarto es la fragmentación política. Y qué decir tiene que esto ha conllevado, ante la ausencia de respuestas, en muchos casos, de las formaciones políticas tradicionales, una de las cuales yo formo parte, soy del Partido Socialista, pues los ciudadanos han ido buscando soluciones en otras formaciones políticas que en estos momentos pues están teniendo o buenos resultados o unas expectativas electorales que hace unos meses o hace unos años pues era impensable que pudieran tener. Esa pluralidad de partidos, esa pluralidad de representación también fragmenta la representación política y hace más complicado el tablero donde se está jugando para la toma de decisiones tanto desde el punto de vista institucional como para el funcionamiento de las formaciones políticas. En definitiva, creo que no está habiendo respuestas suficientes a los problemas que se están dando, a todos esos que leía una vez, creo que era el profesor Subirats, que decía que eran los sin voz, que había que darles voz y que esos que eran sin voz necesitaban también una voz para poder reclamar esa eliminación de la disfunción que había provocado que se volviera atrás y se eliminara de la palabra democracia la redistribución de la riqueza y la generación de oportunidades y de igualdad, que es lo que se está reclamando. Bueno, pues toda esa situación se hace muy complicada y se ponen de manifiesto pues una serie de déficits. Es por ello, por lo tanto, que se rompe la concepción tradicional, no ya la inicial de igualdad, sino la de redistribución de riqueza, y las instituciones se convierten en organismos mucho más complicados para buscar las soluciones. ¿Y qué es lo que es y cuál es? Porque decía antes que no solamente era ver la contextualización, ver los déficits que se están produciendo, las dificultades, sino sobre todo analizar problemas reales, problemas que se están dando en relación con las preguntas que formulaban, que además cada una de esas preguntas es para hacer una auténtica tesis doctoral, porque los que vivimos en la administración a diario pues son cosas que pasan habitualmente y que no son de fácil respuesta. Una de las preguntas que hacían era el distanciamiento de la política por las distancias establecidas en los programas electorales. Los programas electorales hubo un momento que se convirtieron en un saco donde cabía todo. Es decir, tú ponías todo, da igual, si era tu competencia o si es la competencia de otro, si tenías recursos o no tenías recursos. El caso era que los ciudadanos vieran ese programa electoral, dijeran, oye, qué programa electoral más majo, el candidato también lo es, yo le voto, y luego esa formación política normalmente, en muchas ocasiones, no siempre, por supuesto, en muchas ocasiones no cumplía lo que se ponía en el programa electoral. Y una de las preguntas que se hacía es ¿cuánto llegan a cumplirse los programas electorales? O sea, es una pregunta que se formulaba. Hombre, yo creo que antes de la crisis económica, pues me atrevo a decir que muchos programas electorales ha habido un gran cambio, una gran transformación en España desde el año 79 en cuanto a los ayuntamientos hasta ahora, y se ha hecho un gran esfuerzo y se han cumplido gran parte de los programas electorales. Pero la última legislatura, yo creo que me atrevería a decir, por lo menos la realidad que yo conozco, que no llega más de un 40% de lo que pueden estar cumpliéndose los programas electorales. Yo creo que no es una media que yo puedo realizar en función de lo que yo conozco, y yo conozco grandes ciudades del sur metropolitano de Madrid, la ciudad de Madrid también. Móstoles es una ciudad que tiene 240.000 habitantes, y es la segunda más grande de la Comunidad de Madrid, y no difiere mucho de lo que puede ser el resto de las grandes ciudades del área metropolitana de Madrid y de la propia ciudad de Madrid. ¿Y cuáles son los principales límites que se decía que se están planteando para lograr la aplicación? En primer lugar, yo creo que muchos de esos programas son irreales, son incumplibles.
es que solamente hay que verlos y no se puede cumplir todo lo que hay. Porque para cumplir todo lo que hay, primero, unas veces no tienes competencia y en un programa electoral municipal se va a hacer un hospital y se va a hacer una carretera y se va a desdoblar la autovía. Todo eso no tiene competencia el ayuntamiento, tiene competencia otras administraciones, pero aún así se pone en el programa electoral. Y otras veces, que es lo peor, se hace sabiendo que lo que se va a poner no se va a cumplir, siendo competencia del ayuntamiento. Se escribe en el programa electoral sabiendo que no se va a cumplir, pero sabiendo también qué es lo que quieren escuchar los ciudadanos, y se escribe en el programa electoral. Esto que estoy diciendo es grave, pero ocurre en los ayuntamientos. Solamente si analizamos muchos de los programas electorales que hay, cualquiera, incluso me imagino, conozco menos la realidad andaluza, pero seguramente que aquí también, pues habrá programas electorales donde se sabía de antemano que eso era muy difícil o casi imposible de cumplir, pero a pesar de eso, como el adversario político lo ponía, tú lo tenías que poner porque si no te quedabas atrás en la previsión que podías hacer programática. Esto que digo es tremendo porque sabiendo de las dificultades o de la falsedad que puede conllevar un programa electoral, aún así se escribía en el programa electoral. Y otras veces lo que se denotaba era un gran desconocimiento de la realidad municipal. Sabiendo y teniendo la buena voluntad de poder querer hacer una cosa, no se hacía ni una evaluación económica previa, ni un análisis que yo creo que tiene que ser necesario de viabilidad económica dentro del marco presupuestario en el que se mueve una administración y de una memoria económica que haga que eso que se va a ejecutar es posible. Una de las cosas que el Partido Socialista ha hecho, por lo menos en Madrid, sé que a nivel federal también, es obligarnos, y me parece genial, a todos, que los presupuestos vayan cuantificados económicamente en relación con los programas electorales vayan cuantificados económicamente en relación con la situación económica de cada uno de los ayuntamientos, sabiendo además de las graves dificultades económicas que están pasando los ayuntamientos. Creo que eso sería una buena práctica para intentar evitar esto y para no seguir engañando, prometiendo o comprometiéndonos a cosas que van a tener difícil cumplimiento, porque eso sí ha provocado un gran desapego por parte de los ciudadanos. Los ciudadanos son conscientes también de la realidad y es preferible que se le diga a los ciudadanos las cosas que se pueden y las que no se pueden hacer, pero que, sobre todo, no se les engañe. Otra de las... y una de las cosas que estamos haciendo en muchos sitios, y yo estoy haciendo, no solamente es cuantificarlo económicamente, sino firmar convenios con colectivos, entidades, asociaciones para comprometernos a aquellas cosas que de verdad podemos hacer. Otra de las preguntas que se formulaban eran las resistencias sociales, que si las resistencias sociales son muy frecuentes o cómo se tiene certeza de ese rechazo social. Yo creo que hay dos tipos de resistencias. Ahora son mayores, porque ahora la gente, los ciudadanos, ante la necesidad, ante las dificultades, han tomado mucha más conciencia de lo que es la administración y de lo que se debe gastar o lo que se puede gastar o en lo que se debe gastar en un ayuntamiento, y lo que antes eran gastos que podían ser habituales y no contestados, ahora sin embargo existe mayor contestación, sobre todo cuando estás hablando de gastos innecesarios, gastos superfluos o gastos que pueden ser prescindibles, aunque no sean superfluos en momentos de dificultad económica, como publicidad, propaganda, fiestas, y sabiendo que hay muchas familias que no llegan a fin de mes, pues se ha hecho mucho más contestataria la sociedad civil ante determinadas situaciones. Antes no era así, porque antes parecía, yo me acuerdo cuando yo llegué al Ayuntamiento de Madrid, en un pasillo, y esto es verídico, yo estaba hablando con periodistas y había 3 concejales hablando, y cuando yo terminé de hablar con los periodistas yo seguía hablando con otra persona y los escuché, 3 concejales del gobierno, y entonces se decía en aquel momento, bueno, aquí no se acaba el dinero ni quemándolo. Esa expresión yo la he escuchado. Era el Ayuntamiento de Madrid, cuando se hicieron las grandes inversiones, y parecía que no se iba a acabar nunca. El dinero. Y esa era una época diferente a la que se vive ahora. Decía que hay 2 tipos de rechazo. Un rechazo es el social, el de los colectivos, las entidades, los ciudadanos que se oponen a determinadas actuaciones, y que yo creo que si tienes buenos cauces de participación, de interlocución, enseguida los detectas, enseguida los ves, enseguida los analizas. Luego comentaré algunos de esos cauces de participación. Luego hay otro tipo de rechazo instrumental,
que se está produciendo en determinados sitios y que viene motivado por grupos de presión. Grupos de presión que pueden ser lobbies económicos o grupos de presión políticos que utilizan la instrumentalización de determinados colectivos y asociaciones para incidir en su actividad política. Y eso se está dando en estos momentos en las ciudades, se está dando en determinados ámbitos, y eso que antes era más complicado de ver, pues ahora, sin embargo, es más fácil de encontrar, más fácil de analizar. Se decía que, otra de las preguntas, que cuál es el coste electoral que esto puede tener. Pues no lo sé, sinceramente no lo sé, porque sabéis que ahora, y también hablaré de ello ahora un poquito más adelante, está todo tan fragmentado, está todo tan incierto, que no sé cuál es el coste electoral, y se verá en las elecciones municipales del 24 de mayo si el coste electoral de los incumplimientos, de las presiones sociales, va a ser respondido en las urnas. Hasta ahora no creo que haya tenido tanta repercusión, porque solamente hay que ver en Madrid o en Valencia los casos de corrupción flagrantes que ha habido, los desvíos presupuestarios, los incumplimientos sistemáticos y la falta de respuesta que ha habido por parte de los ciudadanos, por parte de los movimientos, los colectivos, y la respuesta. Seguramente que también tiene culpa de eso la oposición política que se ha podido realizar, pero han sido tan flagrantes los casos de corrupción que no entiendo muy bien cómo no se producen respuestas. Yo recuerdo hace poco que hablaba con un ciudadano alemán que vive allí en Móstoles, se paró a hablar conmigo, lleva el hombre viviendo 4 años. Y entonces salió el tema, pues el famoso Gürtel que ha habido en Madrid. Sabéis que el Gürtel pues, ha llevado por delante a varios alcaldes, alcalde de Padilla, alcalde de Majadahonda, y sin embargo, a pesar de todo eso, volvían a sacar mayorías absolutas. Era sorprendente lo que pasaba en Madrid como lo que pasa en otros sitios. Y este ciudadano alemán me decía que eso era impensable en Alemania, que si eso ocurre en Alemania, vamos, esa formación política seguramente que no vuelva a repetir. Entonces, no sé si va a tener una repercusión social o electoral o política como debiera. Creo que en este caso sí que la va a haber, porque el movimiento que se ha producido político con las nuevas formaciones políticas y sobre todo con el voto de protesta que se está produciendo por parte de los ciudadanos, sí están conllevando ese rechazo social que anteriormente creo que se hacía con más timidez que se da ahora. Presiones externas. He comentado ya algunas cuestiones de cómo os ha ayudado o empujado el exterior. Yo creo que cuando se habla de presiones externas, el término parece que puede ser negativo. Puede ser negativo en cuanto se habla de lobbies de presión, pero también esas presiones externas por parte de los ciudadanos creo que en algunos casos son positivas. Se articulan verdaderos mecanismos de participación ciudadana, de participación social, de que los colectivos puedan participar, pues esas se pueden convertir en elementos de referencia positivo, porque tu interlocución no significa que en esa interlocución tú delegues tu capacidad de decidir en los colectivos. Yo creo que esa capacidad de decidir siempre la tiene que tener la institución, porque para eso hemos sido elegidos por los ciudadanos. Pero sí que legitimas mucho más tu acción política si compartes a diario, si debates, si acuerdas con los colectivos, para que cuando tú tomes esas decisiones puedas, con esa democracia participativa conjugada con la democracia representativa, poder legitimar tu acción y evitar los lobbies de presión que en estos momentos se producen por la uniformidad en la toma de decisiones que hay en las instituciones. Si la decisión se comparte por muchos, si el acuerdo se comparte por muchos, es más difícil que esos lobbies de presión puedan seguir ejerciendo su acción para intentar cambiar la opinión de quien está al frente de las decisiones políticas. Y si todo eso se conjuga con más transparencia en la toma de decisiones, más transparencia en los informes técnicos, más transparencia en las agendas de los concejales, más transparencia en los intereses que cada uno pueda declarar en los ayuntamientos y más transparencia también en los procesos de contratación en las cuentas públicas, pues serán elementos muy importantes para poder clarificar esa toma de decisiones y que no estemos abocados, como está ocurriendo en muchos casos, a la corrupción y a la falta y al oscurantismo en la acción política en las administraciones.
Se decía, hay políticas que desarrollasteis y que no hubierais hecho si no hubiera sido por el impulso, iniciativa, sugerencia, presión de sectores externos al ayuntamiento. Pues seguramente que sí, que no las hubiéramos hecho. Cuando digo no hubiéramos hecho, no hablo en primera persona, hablo en general, porque no se me escapa cuántos planes generales de ordenación urbana no se han modificado, no se han cambiado, no se han redactado por las presiones externas de grupos que necesitaban de determinadas modificaciones legales y urbanísticas para sus intereses particulares o para sus intereses empresariales. Creo que eso ha sido un mal endémico que ha habido en la administración local, en la administración pública, en otras administraciones también, pero más conocedor de la administración local, y creo que ha sido un mal endémico a lo largo de estos últimos años y que ha provocado pues, el que se haya producido un mayor desapego, si cabe, de la administración local que de otras administraciones por parte de los ciudadanos. La otra referencia que se comentaba es cómo afectan las coaliciones. Bueno, yo creo que las coaliciones no creo que sean malas. Hasta ahora hemos vivido fórmulas que han establecido grandes mayorías absolutísimas en muchas administraciones que han funcionado como auténticos rodillos y donde se ha eliminado el consenso, el diálogo y el acuerdo. Creo que estamos abocados, y ya lo veréis en las próximas elecciones, a recuperar el acuerdo, el diálogo, el consenso, que yo creo que es uno de los fundamentos de la democracia y que no tiene que haber ningún problema para poder establecerlo. ¿Que habrá dificultades? Seguro, pero que tiene que existir esa vuelta a esas fórmulas de diálogo y consenso, estoy convencido. Yo recuerdo uno de los gobiernos, cuando yo estaba en Getafe, nuestro gobierno era con Izquierda Unida, era un gobierno de coalición, además 2 legislaturas con Izquierda Unida, y la verdad, cada uno respetaba su ámbito de actuación. Eran ámbitos acordados, consensuados y disensos pactados, porque sabíamos que cada uno de la formación política, pero en la columna vertebral de lo que era el respeto hacia la institución y el fundamento de lo que se necesitaba para que el ayuntamiento funcionara y se aplicaran políticas, había una unidad de actuación. Eso significa mucho acuerdo, significa mucho diálogo, significa dejar muchas cosas de lado y no enrocarte en determinadas posiciones políticas. Pero es posible hacerlo y además creo que es fundamental recuperar eso que yo creo que se ha ido perdiendo y que ha conllevado también que estas mayorías absolutísimas pues hicieran creer a muchos que como los ciudadanos me habían votado y nos habían dado esas mayorías, se podía hacer cualquier cosa, aunque estuviera en contra de los intereses ciudadanos. ¿Cuántas veces no habré escuchado yo en un pleno decir, es que como me han votado los ciudadanos, nos dan autorización para hacer esto? No, los ciudadanos te votan, pero no te dan un cheque en blanco para que tú hagas lo que quieras, y eso está muy relacionado también con los compromisos electorales que se habían establecido. Y se decía que cómo se viven los disensos. Bueno, yo creo que los disensos en las administraciones y la administración local hay que saber llevarlos. No se trata de renunciar a tus programas electorales, sino que cuando los ciudadanos te dicen que tú no tienes mayoría absoluta y que tienes que acordar, es que también te están diciendo que parte de tu programa electoral tiene que ser consensuado con parte del otro programa electoral de la otra formación política que va a gobernar contigo. Entonces no pasa nada en acordar, en hablar y sobre todo en debatir y en encontrar esos puntos de encuentro y de diálogo que son necesarios. Otra cosa es, todas las cuestiones que se planteaban, son los límites jurídico-materiales. Los límites jurídicos materiales que en algunos casos son reales, pero no siempre. Y cuando digo no siempre, y lo digo por experiencia, yo creo que existe una variedad de situaciones con esto de los límites jurídico-materiales. La primera de ellas es que muchas veces se conoce esta limitación jurídico-material y a pesar de eso se comprometen a realizar cosas que saben que van a ser de muy difícil cumplimiento. Se adoptan esos compromisos a pesar de que se sabe que no se van a cumplir. Esto está muy en relación con lo que comentábamos antes, de prometer cosas que se sabe que no se van a poder realizar. En otras ocasiones no son tanto que no se sepa o que se sepa que no se van a cumplir, sino que son excusas para no hacer las cosas. Porque los técnicos también juegan en esto, los técnicos también hablan, las administraciones, los técnicos también elaboran informes de las administraciones, los técnicos también, y salvaguardando su independencia, también tienen opiniones subjetivas
referentes a las cosas que se hacen en una administración local. Y eso muchas veces también, en muchas ocasiones, es aprovechado por los políticos, para intentar buscar excusas ante compromisos realizados de que no se puede realizar algo porque no se puede hacer, porque hay un problema jurídico, porque hay un problema material, porque ahora resulta que hay que pilotar más que lo que se dijo. Bueno, son cosas que muchas veces se convierten en excusas, o en otras ocasiones lo que hay es esos límites jurídicos materiales se utilizan como justificación de posturas ideológicas para aprovechar y hacer otras cosas. Estoy poniendo el ejemplo no de la administración local, pero sí de la administración autonómica, lo que ha ocurrido en Madrid. En Madrid se establecieron una serie de informes, elaboraciones técnicas, en donde se decían que la sanidad pública madrileña era insostenible tal y como se estaba gestionando en ese momento desde lo público y que por eso había que entrar en un proceso de privatización de la sanidad. Y yo creo que lo que escondía eso no era tanto un problema jurídico-material en la administración autonómica, sino una concepción ideológica de cómo gestionar el estado de bienestar a través de aseguradoras privadas para dar negocio a aquellos que están queriendo coger un cacho de lo que es la estructura del estado de bienestar social, como es la sanidad. Yo recuerdo que cuando estaba en Madrid, esto es una anécdota, pero cuando yo estaba en Madrid, era portavoz del Ayuntamiento de Madrid, recibí un tarjetón, una invitación del consejero de Sanidad. Yo creo que me la mandó por equivocación y nos dimos cuenta de lo que pasaba y se armó un gran revuelo, pero me mandaron una tarjeta a mi nombre en donde se decía que había un encuentro con aseguradoras en el Hotel Ritz de Madrid y venía con el título "La sanidad pública madrileña, una oportunidad de negocio para su empresa". Claro, aprovechando que alguien había dicho que económicamente, que jurídicamente o que materialmente era insostenible la sanidad, se aprovechó ideológicamente para intentar achicar el estado de bienestar social, uno de los pilares básicos, como es la sanidad pública, universal y gratuita, e ir derivándolo paulatinamente a las aseguradoras privadas. A partir de ahí ya conocéis todo lo que se montó, las protestas que ha habido, los intentos que ha habido de privatización, las acciones judiciales y la paralización de las mismas. En otras ocasiones, estos límites jurídicos materiales se escudan en el ámbito competencial, diciendo que no tienes competencias para poder hacer determinadas cosas. Y ahí también yo siempre he sido de otra opinión. Es verdad que si te dicen, oye, tienes que desdoblar una autopista, por supuesto no tienes competencias y no te vas a gastar el dinero de tus ciudadanos cuando eso lo tendrá que hacer el Ministerio de Fomento o la comunidad autónoma en su caso. Pero sí hay una diferencia y es que cuando eres alcalde y tienes a ciudadanos, que en muchos casos los conoces con nombres y apellidos, y tienen dificultades sociales, y la administración competente, comunidad autónoma, en materia social, no les atiende, es muy difícil decir que no atiendes a tus ciudadanos cuando tienen un problema social y cuando otras administraciones no los atienden. Podrás reivindicar ante la administración autonómica que ejerza sus competencias, pero mientras tanto los ciudadanos están en tu municipio, lo están pasando mal y es por eso que muchas veces, en este caso, te saltas los límites jurídicos materiales y atiendes a los ciudadanos a pesar de no tener un marco competencial adecuado. Esto ha provocado la gran polémica o la gran discusión en el municipalismo español de lo que se ha venido a denominar competencias impropias. Esas competencias que los ayuntamientos han venido ejerciendo, a pesar de no ser su competencia jurídica, pero que era necesario porque otras administraciones no las prestaban. Yo creo que a todo esto y estos límites jurídicos materiales, creo que esto es algo que no hemos inventado nosotros, que ya en los países escandinavos hace muchísimo tiempo se puso en marcha, y era que tenía que haber una evaluación previa de los proyectos a realizar, con análisis de impacto económico, con memorias económicas y con la viabilidad financiera para poderlos ejecutar y, por supuesto, con la acreditación competencial de que los puedes llevar a cabo. Todo eso también se enlaza con otro de los paquetes que se preguntaban, y digo paquetes porque es que son varias preguntas enlazadas, con las dificultades técnicas en el más amplio sentido de la palabra, como se ponía de manifiesto. Creo que está muy enlazado con lo que acabo de decir en cuanto si es real la dificultad técnica o si es una excusa o si se enmarca dentro de una estrategia de no realizar
o de aplicar una propuesta ideológica de la Administración. Las últimas preguntas, y a partir de ahí quiero hablar de qué podemos hacer ante esta situación, las últimas preguntas se decía que si había políticas públicas más o menos fáciles en la Administración, si hay políticas públicas concretas más y menos fáciles de llevar a cabo, en las que el camino entre la idea y su complementación suele enfrentar menos dificultades. Yo creo que sí. Yo creo, como voy a decir ahora, que las dificultades se van achicando cuando vas compartiendo más la decisión, cuando legitimas más tu acción política, compartiéndola con los vecinos, hablando, dialogando, estableciendo determinados ámbitos de escucha activa por parte de la Administración y de debate para que entre todos seamos capaces, colectivos, vecinos y representantes políticos, de encontrar soluciones. Y se decía que sí, algunas que sistemáticamente vayan a enfrentar dificultades casi insuperables. Yo he sido de la opinión siempre que en política es verdad que electoralmente algunas decisiones cuesta mucho tomarlas, pero yo creo que hay que tomarlas, a pesar de que los ciudadanos entiendan, o la mayor parte de los ciudadanos entiendan que no hay que tomarse. Yo os pongo un ejemplo, nosotros tuvimos permitidme la expresión, una movida tremenda cuando yo estaba en Getafe por un centro de atención a drogodependientes. Se iba a montar un centro de atención a drogodependientes y hubo una movilización de miles de personas porque no querían que se creara el centro de atención a drogodependientes, cuando en los años 90 el problema de la droga, en los años 80 y 90, era tremendo. Había un problema enorme con la drogadicción. Y no se quería que se montara ese centro de atención a la drogodependencia. Y es verdad que a veces sabes que va a tener un coste electoral, pero estás en política para transformar, estás en política para hacer una labor social, estás en política para hacer una transformación de la realidad para que todos aquellos que tienen dificultades puedan tener una calidad de vida mejor, sobre todo cuando piensas en un sustento socialdemócrata como el que yo tengo en relación con el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos. Se hizo el centro de atención a los dependientes, no sabéis con cuántos problemas, y en aquel barrio electoralmente fue un fracaso. Se hundió el voto del Partido Socialista, pero había que hacerlo. Luego el tiempo nos dio la razón, porque los chavales, las chavalas que iban al centro de atención a drogodependiente no son delincuentes, solo eran personas que tenían problemas con la drogadicción. Eran atendidos allí y no estaban en las calles y no estaban en unas condiciones pésimas que eran infrahumanas. Y finalmente la gente entendió que aquello debía hacerse. Yo creo que hay que tomar decisiones, a pesar de que sean duras, a pesar de que sean impopulares, cuando afectan al bienestar de las personas, porque si no, muchas de las cuestiones que podríamos estar llevando a cabo no se realizarían. El otro día, en Móstoles, hay un problema. Móstoles, como he dicho, es una ciudad grande, 240.000 habitantes. Hay un problema, y es que cada vez hay más personas sin hogar, cada vez hay más de los que llaman sin techo. ¿Qué ocurre? Que el ayuntamiento no habilita espacios para estas familias, estas personas, y lo que hacen estas personas es derivarlos a los centros sociales, a los albergues sociales que tiene el Ayuntamiento de Madrid. El de San Isidro, algunos otros van allí, claro, están saturados y a un momento que ya no dan cabida. Entonces, hay gente que está en la calle. Y se me ocurrió plantear, porque creo que tiene que ser así, que en Móstoles, la segunda ciudad más grande de la Comunidad de Madrid, tiene que haber un centro de atención social para estas personas, donde se las pueda atender desde el punto de vista psicosocial, desde el punto de vista laboral, para ver si se les puede incorporar al mundo laboral, y sobre todo de emergencia social, y donde puedan pernoctar. Bueno, se ha montado un revuelo tremendo por parte de los vecinos, y tuve una reunión con asociaciones de vecinos, con colectivos, incluso que algunos de ellos me llegaron a decir que no lo incorporaran al programa electoral. Está incorporado al programa electoral, lo hemos presentado, es una propuesta que nos hizo dos organizaciones sociales, RAIS y Punto Omega, que se encargan de estas personas, y creo que a pesar de que eso pueda suponer un coste electoral, que seguramente lo va a tener, no podemos renunciar a hacer políticas que son necesarias para los ciudadanos y para las cuales nos han elegido. Os he contado pues la evolución democrática hasta estos momentos, las dificultades en la toma de decisiones, los problemas que hay en las instituciones, en las formaciones políticas, y también las dificultades en los consensos, en los gobiernos de coalición, en la toma de decisiones, o incluso pues
la errática toma de postura que tienen algunos con promesas falsas y programas incumplibles. Quería hablar también de qué se puede hacer, porque no soy de los que solamente hace un análisis crítico, en el cual me incluyo yo, porque todos hemos sido parte y forjadores de este problema, sino qué podemos hacer a partir de este momento. Yo creo que ahora mismo hay dos posturas claras en el horizonte. Una que pide cambios radicales en cuanto al cambio del sistema constitucional o de convivencia del que nos hemos dotado, y otra que defendemos otros, que son cambios dentro de nuestro marco de convivencia actual. Yo soy partidario, por supuesto, de esta segunda. Yo no creo que sea tanto un problema del marco de convivencia, sino de las actitudes políticas que se han tomado o de la falta de apertura de nuevos canales en profundización en la democracia. ¿Cuál es la contestación a todo esto? Yo creo que, y ahora diré algunas propuestas, es que ante esta situación creo que lo que tenemos que hacer es más democracia, es decir, profundizar en nuevos canales de reforzamiento del sistema democrático actual. Un sistema que ha posibilitado los 40 años de más tranquilidad y más bienestar de España en su historia moderna, por no decir en su historia total. Pero sí creo que el sistema que nos ha permitido convivir tiene que tener modificaciones sustanciales para poder seguir avanzando en la lucha contra la desigualdad, la falta de redistribución de la riqueza, porque eso es lo que ha hecho, y la falta, por supuesto, de compartir decisiones, que es lo que ha hecho que se haya puesto en duda el modelo de democracia actual que tenemos. Creo que hay que establecer más posibilidades de interrelación entre lo que es las decisiones que se pueden tomar desde dentro de la institución y las que se pueden tener desde fuera, conjugando los dos factores. Y soy de los que piensan, y esto lo hemos hablado, yo en la universidad lo hemos comentado mucho, que hay que superar este debate, que no hay que decir, oye, o se hace solamente la participación representativa o solamente la participación a través de la democracia representativa o la democracia participativa. Yo creo que se pueden conjugar los dos elementos para hacer una democracia mucho más rica. Yo me acuerdo cuando, además Ernesto nos ayudó muchísimo, cuando pusimos en marcha el proyecto de presupuestos participativos, que aquello era rarísimo, era raro, primero porque no se estaba acostumbrado y sobre todo porque que lo hiciera el concejal de Hacienda era aún más raro. Pero nosotros pusimos en marcha aquello y aquello se fundamentó sobre la base de lo que creo que debería haber sido una evolución hasta ahora, que seguramente no hubiera solventado todos los problemas económicos, porque los problemas económicos seguramente que tienen otras raíces y otras profundidades, pero sí hubiéramos intentado corregir el desapego de los ciudadanos hacia las instituciones. ¿Cómo? Haciéndoles más partícipes de la toma de decisiones, no usurpando por parte de los ciudadanos la capacidad de decisión final que tienen las administraciones o que tiene la política, sino haciéndoles partícipes en el debate, en el acuerdo, para legitimar más la acción política por parte de las administraciones. Estoy convencido de que esa tiene que ser uno de las vertientes de la solución para buscar nuevos espacios de autonomía y de confluencia en las nuevas vertientes de la democracia que hay que buscar. Aparte de eso, tenemos que reforzar el compromiso político, y el compromiso político se refuerza con transparencia, con posturas claras anticorrupción y sobre todo con no instrumentalizar la participación. Ha habido muchos casos que la participación ciudadana se ha instrumentalizado de una forma burda, estableciendo métodos de participación que han estado cooptados por formaciones políticas o por asociaciones y colectivos que detrás de ellas están las formaciones políticas. De verdad no se produce una participación real, sino que lo que se ha producido es una falsa participación o irreal participación que ha conllevado que finalmente sean esas formaciones políticas las que se han encargado de establecer los parámetros y han ido hundiendo poco a poco los inicios de esa participación. ¿Qué reformas creo que se deberían hacer? Pues aparte de en la administración local, en primer lugar,
los plenos. Los plenos del ayuntamiento no pueden seguir siendo órganos cerrados, solamente la representación política tradicional. Tienen que abrirse a los ciudadanos, que los ciudadanos también puedan hablar en los plenos, que puedan desarrollarse diferentes iniciativas públicas para elevarlas a los plenos, porque eso también, esas fuerzas externas, van a incidir en lo que es el contacto con la realidad social y de la política con la realidad social. Para eso creo que tenemos que cambiar de realidades normativas internas por parte de los ayuntamientos, seguramente también algunas normativas estatales que nos permitan hacerlo, y establecer normas de participación, pero no sobre la base de un gobierno municipal que elabora un reglamento de participación, sino como nosotros hicimos en aquella experiencia, eran autorregulaciones que conjuntamente entre colectivos, asociaciones y vecinos y formaciones políticas establecían marcos de encuentro para que, si el proceso era participativo, también fuera participado desde su origen en la concepción de la regulación que se iba a tener, se iba a llevar a cabo. Debemos, por supuesto, y ya lo he comentado, fortalecer y volver a recuperar eso que eran los presupuestos participativos, las iniciativas populares locales, no pasa nada, para incorporar las propuestas de la ciudadanía en los procesos de gobierno de los ayuntamientos, o las consultas ciudadanas directas sobre decisiones estratégicas trascendentes y sobre el orden de prioridades de las inversiones municipales de cada uno de los ejercicios. Creo que en estos momentos en donde existen tantas dificultades económicas, en donde existen tanto desapego, los ciudadanos también tienen que poder participar, si lo consideran, en acciones directas a través de estas consultas. La experiencia que se hizo con los presupuestos participativos era a través de asambleas ciudadanas. Es verdad que es muy laborioso, es debates y más debates y más debates con ciudadanos y asambleas de 200, 300, 400 personas, pero sí que eso enriquece mucho la acción, enriquece mucho el contacto con los vecinos, y lo que hace, como he dicho antes, legitimar nuestra acción política. Es por eso que no solamente en cuanto a los presupuestos participativos, sino que el alcalde, los concejales tienen que hacer rendiciones de cuentas anuales con asambleas ciudadanas para estar en contacto con los vecinos y hacer un análisis de los cumplimientos y de los incumplimientos realizados. Y para todo eso es necesario también crear observatorios independientes que evalúen el estado de la democracia en cada uno de los ayuntamientos, para garantizar que la participación se está dando, que lo que Subirats decía, que son los sin voz, también tengan voz en los ayuntamientos, para que se puedan articular políticas desde la Administración de transformación social y de ir rompiendo esa barrera que ha supuesto la fractura de la redistribución de la riqueza en los municipios, y también para garantizar procesos de transparencia en los ayuntamientos. Bueno, yo creo que llego al final en lo que son las conclusiones, seguramente que me he extendido más de lo necesario, pero a la pregunta que se hacía inicial de si pueden los gobiernos y las instituciones transformar la realidad social, yo creo que sí, porque si yo estoy en la universidad y si yo creyera que desde los gobiernos no se puede transformar la realidad social, pues seguramente que no estaría ejerciendo la labor política. Creo que es la política el instrumento válido para transformar la sociedad, para transformar la realidad. Sabemos que existen muchos condicionantes, mucha complejidad en la situación económica, social y política, pero eso no indica que no se pueda transformar. Hay que cambiar las formas, hay que cambiar los métodos, hay que canalizar diferentes intereses en el proceso de toma de decisiones, solucionar los problemas que en la actualidad están lejos de las soluciones que están lejos de las instituciones y que solo tratan a determinados ciudadanos y no a la colectividad. Más democracia es más participación también significa más redistribución en cuanto a los recursos y la buena gestión de las políticas públicas. Como digo, sí podemos transformar, pero lo debemos hacer con nuevas formas, nuevas fórmulas, espero que sean las que los ciudadanos necesitan. Para ello es inexcusable e inevitable su participación, y de esa manera seguramente se recuperará la confianza. Es verdad que hay otras cosas por hacer, pero esa es una buena parte del trabajo que tenemos que realizar para recuperar la confianza y de verdad aplicar políticas que en estos momentos están en muchos casos muy lejos de lo que es la realidad social, para solventar los problemas ciudadanos y, fijaros lo que os digo finalmente, y para que los gobiernos municipales no se conviertan en un problema como en muchos casos están siendo.
Muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, abrimos un espacio de coloquio. Creo que ha sido una reflexión muy interesante desde tu perspectiva de la experiencia propia que has tenido en distintos municipios y también desde la reflexión también de la distancia que te permite el hecho de compatibilizar la actividad política con la actividad académica. Creo que ha sido una buena combinación desde el punto de vista reflexivo y creo que han enriquecido el debate, que es el eje central de estas conferencias, de transformar los municipios desde los ayuntamientos. Abro el coloquio, Manolo, y luego Pedro. Vamos a agrupar por si hay alguna. Pedro. Yo quería comentarle en el tema que ha dicho de los programas electorales, que muchas veces decía que el tema de que se prometían muchas cosas, pero que no se podían hacer porque la competencia no le llegaba. Bueno, yo esperaba un poco más el tema del coloquio de hoy más enfocado al municipio de Móstoles, por lo que me toca. Pero aún así yo creo que el alcalde, yo creo que tenemos que bajarle un poco el tema de macroeconomía, microeconomía. Yo creo que tiene que estar más abajo a nivel de los vecinos. Y yo creo que sí puede tener la competencia, o sea, no tiene la competencia para pedir, por ejemplo, que le hagan una autopista, pero por ejemplo, el caso que ocurrió hace unos meses del autobús que salió ardiendo y se ha fastidiado el acceso de la A5, ¿no? Entonces, el alcalde sí tiene la competencia de hablar, por ejemplo, con Fomento, para conseguir unos accesos. A lo mejor no tiene competencia para decir en su programa electoral, pero yo voy a hacer una autovía. No, pero oye, vamos a intentar conseguir que tengamos unos mejores accesos a Móstoles, porque los accesos están muy obsoletos, además de mal hechos desde el primer momento. Entonces, Se ve que conoces Móstoles, ¿no, Pedro? ¿sí? ¿Conoces Móstoles bien? Sí, bastante bien. Los conozco y los sigo, aún estando No lo en la sabía. historia. ¿Eres de Móstoles? No lo sabía, eres ¿Eres de Móstoles? Vaya, no sabía. Caramba, qué pequeño es el mundo. Acabamos de enterarnos ahora. Somos pocos y uno de Móstoles. Bueno, sí, responde si quieres. Bueno, yo en primer lugar... Porque creo que las dos preguntas están relacionadas. Una en términos jurídicos y la otra en términos prácticos. ¿Qué ha pasado con los ayuntamientos? Yo recuerdo, seguramente que tú también, yo acabo de aterrizar en la política, en la conferencia, la Asamblea General de la Federación Española de Municipios y Provincias que se celebró en La Coruña, en el año 93. Me acuerdo que se alcanzó un acuerdo en donde se decía que el marco competencial, la distribución competencial y financiera del Estado tenía que ser a tercios. El 33% el Estado, el 33% de las comunidades autónomas y el 33% los ayuntamientos. ¿Qué ha ocurrido durante todo este tiempo? Que ha habido hasta dos procesos de desconcentración política del Estado hacia las comunidades autónomas, dándoles un mayor nivel competencial. Ellas han subido de una forma muy importante la relación competencial y financiera con relación al PIB y, sin embargo, los ayuntamientos se han quedado estancados. Es decir, que los procesos de descentralización se han acometido con las comunidades autónomas y no con los ayuntamientos. Hasta tal punto que yo entiendo, y ya se avecina, que después de las elecciones catalanas seguramente que va a haber otro proceso de descentralización competencial, porque ya se anda reclamando y ya apunta también el País Vasco, que también anda por ahí diciendo cosas, y ya veréis, y nunca le toca a los ayuntamientos. ¿Y qué ha ocurrido con los ayuntamientos? Que lo que yo comentaba, los ayuntamientos viven las realidades sociales muy cercanas a los ciudadanos. Y
un alcalde no puede decir a un ciudadano no soy competente en servicios sociales cuando lo está pasando mal. ¿Qué han hecho los ayuntamientos? Generar una serie de servicios para los cuales no son competentes en servicios sociales, en empleo, porque necesitaban dar respuesta a esas necesidades ciudadanas. Llega un momento en que ese marco competencial asumido, no propio o impropio, como usted ha denominado, necesita fuentes de financiación. Pues lejos de encontrar esas fuentes de financiación, al contrario, ha venido el Estado con esta reforma local y lo que ha hecho es dar un hachazo a los ayuntamientos, les va a quitar el marco competencial, se lo va a dar a comunidades autónomas y unas comunidades autónomas han dicho que sí, que asumirán, pero otras han dicho que no. Por ejemplo, la Comunidad Autónoma de Madrid. La Comunidad Autónoma de Madrid ha dicho que bueno, que le pasen las competencias, pero que no tiene dinero. Sigue reclamando al Estado 1.000 millones de euros que dicen que le faltan de la participación en los ingresos del Estado. Con lo cual, se corre el riesgo con esto de que los ayuntamientos dejen de prestar servicios porque se les ha dicho por ley que no los tienen que prestar, pero que tampoco los asuman las comunidades autónomas. Y quienes van a salir perjudicados son los ciudadanos, que si ya tienen una situación precaria, aún más. ¿Qué entiendo que hay que hacer? Lo que hay que hacer es un verdadero proceso de sentar en una misma mesa, en el proceso de descentralización, a las comunidades autónomas, el Estado, las comunidades autónomas y la Federación Española de Municipios y Provincias, y llegar a un marco competencial y financiero que garantice la prestación de servicios, ya sea por unas administraciones o por otras. Entiendo que hay determinados servicios que por el principio de subsidiariedad deberían realizar los ayuntamientos, porque están más pegados al territorio, tienen más conocimiento y tienen más posibilidades de atender en servicios sociales, en políticas cercanas, en políticas de empleo, que otras administraciones. Espero que eso se pueda producir, pero eso es un debe no solamente del actual gobierno del Partido Popular, eso es un debe también del Partido Socialista, porque tampoco entró en ese proceso de descentralización y de acuerdo entre comunidades autónomas y ayuntamientos. Es más, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del Estado están sentadas las comunidades autónomas y siempre se pidió que hubiera representación municipal. Pues no hay esa representación municipal y nunca se entra en ese proceso de reparto competencial y financiero para garantizar no que los ayuntamientos tengan más, sino la viabilidad de servicios públicos que reciben los ciudadanos. Y luego esta ley, respecto a eso, ha provocado que a muchos ayuntamientos pequeños se les quiten competencias, se las vayan a dar a diputaciones, pero yo creo que con otro fin, que al aglutinar las diputaciones, en el caso donde las haya, en Madrid no hay diputaciones, la comunidad autónoma, pero porque es uniprovincial, pero en el caso de las diputaciones es concentrar en las diputaciones esos servicios para luego externalizarlos, privatizarlos, para que haya empresas que puedan obtener esos servicios que han venido prestando muchos ayuntamientos de forma directa, muchos ayuntamientos pequeños y medianos que sí que tenían capacidad de prestar los servicios. Decía Pedro Mostoleño que no, yo no he dicho que el alcalde no exija, por supuesto. Yo lo que le he criticado mucho al alcalde de Móstoles es que no exige a otras administraciones lo que otras administraciones tienen que hacer. Por ejemplo, ya que es de Móstoles, el desdoblamiento de la 5. Sabes que había un proyecto desde Cuatro Vientos hasta Navalcarnero de desdoblamiento. Es una carretera que siempre está atascada. Pones las noticias, España, cuando habla, no, en España no hay atasco, excepto en Móstoles. Siempre hay atasco en la 5, siempre. Entonces, había que desdoblarlo. Se eliminó ese proyecto en el actual gobierno, el Ministerio de Fomento lo eliminó y no se construye la plataforma de transporte, o tenemos un tren que están hechos los túneles y que no está terminado, está paralizada las obras. No digo que el alcalde no exija, yo creo que en el programa electoral tienes que poner eso. Hay que exigir y vamos a instar a la comunidad autónoma a que nos construya un hospital, instaremos a tal, pero hay que decirlo bien, porque claro, en algunos programas no dice eso. Algunos dicen vamos a construir un hospital, vamos a desdoblar la autopista, vamos a tal. Y entonces, al final, los ciudadanos, claro, te lo exigen, porque los ciudadanos tampoco tienen claro. A veces no tengo yo claro, cuando hablamos de marco competencial, qué competencias son de los ayuntamientos y cuáles son de las comunidades autónomas, pero para que un ciudadano lo sepa. Claro, el ciudadano entiende, oye, pues qué bueno está el alcalde que nos va a hacer otro hospital, o qué bueno está el alcalde que nos va a desdoblar la carretera. Cuando lo que yo digo es que hay que dejar claros los programas, sabiendo que los que van a recibir esa información son los vecinos, pero el alcalde tiene que defender los intereses. ¿Y qué mejor que el alcalde para ponerse a la cabeza de la exigencia, de la interlocución, la reclamación, instar a otras administraciones a que solventen los graves problemas que tiene el territorio y que son competencia de otras administraciones? Esa diferencia hay que hacer y, por supuesto, yo en mi programa electoral sí tengo ese tipo de exigencias o ese tipo de cuestiones diciendo vamos a exigir, vamos a pedir, vamos a instar para que se hagan determinadas cosas que son necesarias en el territorio. Sí, Fernando. Sí, yo te quería trasladar una pregunta relacionada con los presupuestos participativos
siguen estando presentes. Nosotros empezamos esta experiencia, yo no recordaba exactamente la fecha, me lo ha recordado Ernesto, dice, yo creo que fue en el año 2003, digo, pues es posible, en el año 2003. Empezamos esta experiencia, era una experiencia, te cuento, con todo el gobierno en contra, ¿eh? Yo me senté en el gobierno municipal, yo era el vicealcalde, y planteé eso y me miraron todos como diciendo, ¿qué estás diciendo? No, eso no puede ser. Y claro, y yo peleé y peleé, más, bueno, como era el concejal de Hacienda, tuve una pequeña trampa, porque digo, bueno, ya veremos a ver si puede ser o no puede ser. Y al final, a pesar de las muchas resistencias, pues conseguimos, un día me llevé al alcalde y le senté allí con 200 personas y le dije, bueno, vamos a escucharles. Digo, esto se trata de escucharles, de hablarles y tal. El alcalde cuando escuchó y vio y que la gente tampoco plantea cosas raras, la gente lo único que quiere es solventar sus problemas. Pues el alcalde empezó en aquel momento a entender lo que eso suponía y es verdad que pusimos en marcha una experiencia novedosa. ¿Novedosa por qué? Porque nunca pretendimos ser unos presupuestos participativos con grandes aspiraciones, sino que yo lo que pretendía en aquel momento es que lo que se acordara se cumpliera, sobre todo que se cumpliera, aunque fueran pequeñas cosas se cumplieran. Y eso nos fue haciendo ver que podíamos dar pasos y ir avanzando un poquito más. Incluso me acuerdo cuando yo me fui que ya teníamos preparado un segundo paso, que era no solamente el acordar inversiones con los vecinos, sino programas de gasto social. Programas de gasto social, programas de gasto corriente, que eran más difíciles de acordar con los vecinos. Sí encontré no solamente reticencias políticas, muchas, pero las fuimos superando. Pero lo que encontré, que no me esperaba, eran muchas reticencias técnicas. Esas encontré muchas. Los técnicos municipales, claro, daros cuenta de una cosa, los técnicos municipales también son actores muy importantes en la administración, actores con una capacidad de influencia enorme en el político. El director de los servicios técnicos de urbanismo o el director de los servicios técnicos financieros se sienta con el concejal y él es muchas veces el único interlocutor y el que incide en la acción del concejal. ¿Qué significaba eso? Que también estos técnicos perdían su capacidad de influencia en la administración, de la buena influencia. No hablo de la mala influencia porque muchos casos se han dado, pero en este caso quiero pensar que es de la buena influencia. Y encontré muchas reticencias, las fuimos superando, pero claro, daros cuenta que cuando te sientas con 200 vecinos y decides hacer, oye, vamos a arreglar esta calle, pues a partir de ahí tienes que tomar la decisión política, es un primer paso político de tomar esa decisión, pero luego también tienes que ir limando los obstáculos técnicos que te pueden generar para que no se pueda hacer. Esos límites jurídico-materiales o técnicos que algunas veces dices, caramba, ¿y esto por qué ha salido? No sabes, y alguien informa y dices, bueno, ¿y esto cómo es? Pues eso fue más dificultoso, me costó muchísimo más. Incluso recuerdo que cuando yo me íbamos a plantear programas de gasto corriente, programas sociales, y ahí técnicos sociales, de servicios sociales, también planteaban dificultades e incluso algunas empresas que trabajaban para el ayuntamiento también lo veían con cierto temor de qué estaba pasando. Y a todo eso, daros cuenta que se une, y esto es una suposición, una certeza supuesta, que hay cuando vas a hacer inversiones, cuando vas a hacer determinadas obras, cuando vas a hacer determinadas acciones e infraestructuras, que era de lo que costaban principalmente los presupuestos participativos, también existen muchos lobbies de presión en el ayuntamiento, muchos intereses, que dicen, no, esa obra no se hace, se hace esta otra, o gente interesada en tener la adjudicación, porque el presupuesto participativo no solamente era la toma de decisiones, sino era el seguimiento de todo el proceso, era decidir qué hacer, cómo hacerlo, seguir los procesos contractuales, los de contratación, hacer el seguimiento de las obras, cómo se ejecutaban, si había que hacer modificaciones. Era un proceso completo, era un proceso en todo, no solamente en la toma de decisión, sino en todo el devenir de la obra. Claro, date cuenta que eso democratizaba mucho la decisión, pero hacía muy limitada la capacidad de presión de otros que sí que la habían venido ejerciendo hasta ahora. Entonces, te vas encontrando una serie de obstáculos no fáciles que vas solventando. Yo creo que si en el caso que yo conozco, no conozco Córdoba, vimos la experiencia de Córdoba, vimos la experiencia en Barcelona, en Albacete también hubo experiencias, vimos varias experiencias y nos nutríamos mutuamente de lo que íbamos haciendo. Si el Partido Socialista, que ahora no gobierna en Getafe,
continuara gobernando, yo creo, y hubiéramos eliminado aquello, hubiera habido contestación social. La verdad es que llegó el Partido Popular y aquello se lo cargó de un plumazo, lo quitó. Pero es que quien podía ser más contestatario también eran las asociaciones y se las ha ido cargando también, porque si no les das apoyo institucional, si no les das ayudas, si no les das marcos de debate, si no les das capacidad de decisión, van muriendo poco a poco. Entonces, es por eso que no ha habido contestación, quizá también porque nos faltó una parte importante, y era que no solamente, y yo creo que también hablamos de ello en muchas ocasiones, no solamente se trataba de establecer el procedimiento, no solamente se trataba de establecer la decisión de cómo decidir, sino que nos faltó, porque no tuvimos tiempo, un proceso de concienciación social para dar a conocer a todo el mundo que podían tomar decisiones, que podían participar y que podían también estar. Y luego, finalmente, algo que comentaba yo antes con Ernesto Lapuerta, y que es cierto, no te creas que todos los ciudadanos están dispuestos a tomar la decisión. Eso también, y también encuentras dificultades. No todos quieren tomar decisiones, algunos tienen miedo. Y yo, un duro debate, que me acuerdo que mantuve, estábamos además sentados en el pleno del ayuntamiento, la primera vez que yo planteé esta idea con los colectivos, la mitad de ellos dijeron que no, que no, porque interpretaban que yo estaba haciendo dejación de mis funciones para dárselas a ellos, y que mi capacidad de decidir que me habían dado los ciudadanos la quería delegar en los colectivos, cuando ellos no eran los elegidos. Yo creo que eso escondía ese miedo real, que era un miedo real, claro, los vecinos dicen, no saben hasta qué punto pueden tomar decisiones y qué les va a afectar por la toma de una mala decisión. Y yo les decía, digo, eso no va a ocurrir porque vosotros no tomáis la decisión, la toma el pleno del ayuntamiento. Nosotros legitimamos nuestra decisión con vuestra opinión, con vuestro acuerdo, respetando lo que se ha hecho conjuntamente. Pero por otra parte, no solamente era el miedo que ellos podían tener a la toma de decisiones, sino que era el no querer participar. El no querer participar porque muchos colectivos se sienten más cómodos enfrente de la institución que colaborando con la institución. Porque cuando estás colaborando con la institución, muchos de ellos pierden su forma de ser. Algunos interpretaron que yo les estaba comprando, porque habían sido muy beligerantes con el ayuntamiento, y al plantearles una cuestión como esta, dice, mira, este nos está comprando con la capacidad de decir 4 obras, y este ya no quiere que protestemos por esto. Y les dije, no, aquí podéis seguir protestando por lo que queráis. Esto no implica que vosotros no hacéis vuestra acción reivindicativa. Es más, creo que vuestra acción reivindicativa también puede tener aquí un cauce de acción, un cauce de interlocución para seguir reivindicando lo que queráis. Entonces, bueno, esa reticencia hubo en un principio, pero bueno, yo creo que se fueron limando y casi todos entraron. Esto al Partido Popular en aquel momento no le gustó nada, absolutamente nada, porque date cuenta, yo la primera vez que llevé el primer año, todas las obras que iban en el presupuesto, todas las obras iban con presupuestos participativos. Claro, ¿qué hacía el Partido Popular? Y así es que está refrendado por todos los colectivos, por un montón de ciudadanos. ¿Cómo vamos a votar en contra de esto que sí sistemáticamente habían ido votando? Pues tuvieron ese problema, votaron en contra. Pero me imagino que en aquel momento, pues eso tuvo un coste electoral, que bueno, luego fue el tsunami que vino hace 4 años, pues lo llevó todo por delante, pero era un coste electoral que ellos asumieron, que tenían que sufrir. Pero creo sinceramente que era una buena experiencia, que en aquel momento empezó, que es verdad que pocos ayuntamientos llevaron a cabo, que otros, como por ejemplo el Móstoles dice que tiene presupuestos participativos, pero solamente lo que hacen, realmente se llaman así, es un nombre, porque el Partido Popular lo que ha hecho en muchas ocasiones es apropiarse de nombres, pero vaciarlos de contenido. Entonces dicen que son presupuestos participativos, pero lo que hacen con los colectivos es aprobar una lista de obras sin cuantificación económica, sin cronología de su ejecución, sin incorporarlas al presupuesto, sin dotación. No. Y entonces está ahí, y cuando quieren, arbitrariamente, el ayuntamiento las hace o no las hace. Entonces no, se trata de algo más. Se trata de cuantificarlas, de presupuestarlas, de establecer cuándo se hacen, de si no se ejecutan, pasarlas al presupuesto siguiente, de hacer un control, una evaluación, es decir, algo más profundo, porque lo que se trataba no era decidir sobre obras, sino establecer nuevos métodos de compaginar la democracia representativa con la democracia participativa. Bueno, quiero aprovechar, ya que estaba a un mes de las elecciones municipales, y dada tu experiencia y el estar en un observatorio
privilegiar. Nos ha hablado del tsunami que hace 4 años barrió a muchos ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. Ahora puede que estemos ante otro tsunami, no sé si de la misma magnitud, ¿no?, de aquel de hace 4 años, que puede barrer de los ayuntamientos gobernados por el Partido Popular. La diferencia de aquel tsunami es que barrió a ayuntamientos gobernados por la izquierda y la alternativa era un partido, el Partido Popular, un partido cohesionado, más o menos era la única alternativa a través del Partido Popular. Ahora, el tsunami que puede barrer al Partido Popular de algún ayuntamiento se encuentra con una alternativa de izquierda muy fragmentada. ¿Qué opinión tiene a ese respecto? ¿Qué expectativas se abren en los ayuntamientos que tú conoces, el tuyo mismo, que puede ser un ejemplo de lo que va a ocurrir en otros ayuntamientos, no solamente de la Comunidad de Madrid, sino del resto de España? Hay un panorama mucho más plural, pero al mismo tiempo mucho más fragmentado, con partidos que tienen vocación de poder participar en esos posibles gobiernos de coalición y otros que no, con una estrategia más obstruccionista. En fin, me gustaría que cerraras la intervención de hoy con una reflexión personal en cuanto a las expectativas que se abren y a la finura y a la capacidad de negociación y de flexibilidad que ahora se exige para gobernar y gestionar una situación mucho más compleja que antes. Ojalá, respecto a Móstoles, te equivoques. Y que Bueno. no haya fragmentación, que el Partido Popular tenga la mayoría absoluta y que... Bueno, no sé cómo está la situación de Móstoles, pero bueno, más allá de Móstoles, sí, tú que tienes una... Sí, creo que hemos comentado un poco ahí... Antes en la puerta lo hemos comentado a nivel personal, me gustaría que lo trasladara aquí en público. Es verdad, he vivido mi labor docente, mi labor política, mi labor técnica también, porque yo fui director de gabinete durante muchísimo tiempo antes de entrar como cargo electo y he pasado ya por muchas elecciones y creo que nunca había... ¿Es usted director de gabinete con quién? ¿De quién? ¿El director de gabinete? De Pedro Castro. Ah. En Getafe, director de gabinete durante 6 años estuve. Yo entré así en el ámbito de la política. Sí. Bueno, y nunca había visto un panorama tan incierto como tal. Nunca lo había vivido. Porque, hombre, siempre es verdad y se dice, no me gusta utilizar el término, pero quizás es lo que mejor lo exprese, entre comillas, el bipartidismo que se ha vivido. No es verdad, porque hay otras formaciones políticas, pero sí había un cambio del Partido Popular, cuando no gobernaba el Partido Popular, gobernaba el Partido Socialista o viceversa. Y siempre se han ido alternando mayorías de un ámbito u otro, o cuando no era el Partido Popular, pues se configuraban mayorías entre el Partido Socialista y Izquierda Unida, y era fácil porque esa es la pequeña fragmentación que había de izquierda. Ahora nos encontramos una perspectiva electoral que en los ayuntamientos no va a diferir mucho de lo que dicen las encuestas a nivel nacional, porque las encuestas a nivel nacional dan un 20-20-20, 4 20, pues en los ayuntamientos no va a cambiar mucho, sobre todo en ámbitos muy influenciados por la política nacional, como es todo lo que es Madrid y su corona metropolitana. Allí la influencia de la política nacional es, si cabe, aún mayor que la que pueda ser la política regional o la política local. Y nos podemos encontrar, es verdad, que el día 24 pues, haya múltiples actores en el pleno del Ayuntamiento de Móstoles o en otros plenos. ¿Cómo tendremos que hacer? Pues la situación es complicada, la situación es compleja, porque no te creas que va a ser fácil. Entiendo que los que tienen posibilidades de tener representación son el Partido Popular, el Partido Socialista, Izquierda Unida, Ciudadanos y lo que pueda ser Podemos. Digo lo que pueda ser Podemos porque no se presentan los ayuntamientos, se presentan con otras fórmulas. En Móstoles se van a llamar Ganar Móstoles, en otros va a ser Ganemos, pero son otros nombres que aglutinan también otras formaciones políticas. Pues habrá que hacer un gran esfuerzo de diálogo, de consenso. No queda más remedio. Yo creo que es prioritario y así habrá que hacérselo ver a todo el mundo que hay que garantizar la viabilidad de las instituciones. Porque detrás de las instituciones está la prestación de servicios públicos básicos, esenciales, muy valorados por los ciudadanos, muy reclamados y muy usados en los ayuntamientos. Y no podemos hacer que los ayuntamientos no funcionen. ¿Que va a ser complicado? Seguro. ¿Que va a ser difícil? Seguro. ¿Que es posible? Creo que sí. Yo siempre he sido optimista por naturaleza y siempre, además, mi formación política se me ha catalogado como una persona de búsqueda de consensos. Seguramente que será por la experiencia que tuve reuniéndome con 300 personas y poniéndonos de acuerdo. Pues seguramente que eso ha ayudado muchísimo a saber que en ocasiones pues tienes que dejar, no de lado, pero sí aparcadas
determinadas cosas para buscar espacios de encuentro. La izquierda, y sí quiero mojarme porque lo comentábamos antes, pues yo conozco muy bien al Partido Socialista, y el Partido Socialista es un partido con vocación de gobierno, es un partido que ha estado acostumbrado a mayorías absolutas, pero también a llegar a acuerdos cuando es necesario, aquí en Andalucía, en Madrid, en muchos sitios de España, y vamos a poner todos los mecanismos suficientes, entiendo, para garantizar la gobernabilidad. De Izquierda Unida, también lo presumo, no sé cuál es la representación que puedan llegar a tener, están en estos momentos en una situación complicada, espero que salgan de ella. Sé que tampoco va a haber dificultad, pero hay otro actor en la izquierda que no conocemos bien, no lo conozco bien, y es Podemos, no lo conozco bien. Entonces, creo que en Podemos, por lo que voy visualizando, primero, puede existir una estrategia nacional que puedan establecer en cuanto a los gobiernos locales, y si hay esa estrategia nacional, pues no sé si dejarán gobernar la formación más votada o llegarán a acuerdos, no lo sé. Creo que nos va a dar mucha pauta de lo que pasa aquí en Andalucía. Si en Andalucía finalmente se puede llegar a entendimientos, eso va a abrir mucho la visión de lo que puede llegar a ser. Pero en todo caso, dentro de lo que hay, de los ciudadanos que hay en Podemos, creo que hay dos tipos de representantes. Conozco a mucha gente en el ámbito universitario y sé que es gente muy crítica, pero es gente también con vocación de entendimiento, de buscar espacios, supongo que también se lo da el ámbito universitario o académico, de buscar entendimientos, espacios de encuentro para buscar soluciones y para garantizar viabilidad de las instituciones. Sin embargo, también hay otra serie de actores dentro de esa formación política, pues que no sé si no están tan acostumbrados o tendrán que aprender a hacerlo, porque también se nutren ese tipo de formaciones políticas pues de otras personas, de sistemas denominados anticapitalistas, antisistema, y que es más difícil, no ya buscar puntos de encuentro, sino incluso sentarse, porque muchas veces el vocabulario es no propicio ni siquiera pues para buscar esos puntos. Códigos diferentes. Códigos diferentes. Pero bueno, yo creo que al final nos tiene que mover a todos el intentar buscar soluciones a los problemas ciudadanos, que para eso estamos en la administración. Yo repito ciudadanos que no lo has nombrado, y ciudadanos que no lo has nombrado. Claro, que puede tener la llave. He hablado del espectro de la izquierda. Pero que puede tomar, que tiene que tener la llave porque ciudadano es la ambigüedad. Cierto. Y te puede encontrar también gente de izquierda dentro de. Decía Ciudadanos, no había mencionado a Ciudadanos porque yo creo que como político mi obligación será buscar consensos en otros espacios. No rechazo ningún otro espacio para buscar consensos. Intentaré buscarlos, si me toca a mí, en la posibilidad de formar gobierno, buscarlos en otros espacios. Ciudadanos también. Existe una dualidad, o por lo menos yo así lo interpreto, porque hay muchos representantes de Ciudadanos que han venido del Partido Popular, están allí, y no sé qué posibilidades habrá de poder llegar a entendimientos con ellos, o si estarían dispuestos a hacerlo. Otros no, y seguramente que serán más propensos. Es decir, que a esa fragmentación política que se va a producir en las instituciones, también se produce una fragmentación o una falta de uniformidad en determinadas formaciones políticas para poder llegar a entendimientos claros. Lo vamos a intentar. Yo creo que es nuestra obligación, como digo, solventar necesidades, solventar problemas, el buscar soluciones a cómo está pasando la gente. Yo estuve el otro día, por ejemplo, el lunes, en un comedor social, terrible, no lo podéis ni imaginar, bueno, supongo que conocéis las realidades, terrible, porque la gente lo está pasando francamente mal, y creo que si somos todos conscientes de que esa es la prioridad y que el eje de actuación tiene que ser los ciudadanos, encontraremos seguramente puntos de encuentro, puntos de consenso, y saber que las políticas tienen que ir dirigidas hacia ahí. Tenemos que tener todos vocación para hacerlo, el Partido Socialista la tiene, aunque sale a ganar como siempre, soy consciente, porque solamente hay que ver la realidad social y política, de que la situación es compleja. Pero bueno, espero que los demás la tengan y nosotros vamos a poner todo nuestro empeño en eso, en garantizar la gobernabilidad. Lo que sí que tengo claro, y por lo menos yo, eso sí que lo digo alto y claro, que el que os habla no va a pactar con el Partido Popular. Eso sí que lo tengo claro, meridiano. Y sé que se ha oído muchas voces de que el Partido Socialista, creo que no estamos en esas. Además, yo soy miembro del Comité Federal del partido y eso no se está trasladando de esa manera, ni es así. Pero en todo caso, en los gobiernos locales no se
seré yo el que apoye un gobierno del Partido Popular, porque son muchas las distancias, son muchas las políticas malas que han realizado y a partir de ahí se intentará buscar consensos en otras formaciones políticas, como digo, para garantizar la viabilidad del ayuntamiento. ¿Sí te vas? Y me he mojado mucho, que eso se está grabando, ya verás. Como tenga que luego llegar a acuerdo, verás. Por eso no te quiero... Esta parte no la pongas, por eso no quiero seguir haciendo más preguntas para que no queden grabadas. Yo me mojo, pero como luego me digan, ven, ahora vamos a acordar. Ven. Bueno, David, muchas gracias y ha sido un placer tenerte. Estupendo. Bueno, los doctorandos alguna pregunta tienen que haber hecho, ¿no? Están escuchando sobre todo, ¿no? Además tenemos ya